ya sea para español o שלום, para inglés. Buenas noches a אה, todos. שמי אופיר גוטלזון, Mi nombre es Sofir ואני Gutelson נמצא, אני חלק y מהפאונדרים של yo soy Unacceptable, parte שהוא del הבינלאומי equipo de למען הדמוקרטיה Unacceptable. הישראלית, Es una organización internacional para וליברלית. para preservar la democracia israelí, ובקצרה, למה אנחנו נפגשים היום? democrática y liberal. Voy a hacer una breve introducción porque nos vemos hoy y vamos a pasar כדי rápidamente a להיצלול los לעומק, temas. אז Y antes, ביום para aclarar, ה-669 estamos en el día למלחמה, 669 de la guerra ב-7 que comenzó el 7 בפשע de הנתעב octubre של חמאס עלינו. con la masacre ב-24 realizada השעות por האחרונות, Hamas en las últimas אחרי התגובות 48 הקשות horas, שראינו después de las בעיקר imágenes tan בטוויטר duras של que hemos אהוד לסרי, escuchado, que hemos והתגובות visto הקשות של de הרב Eviatar, יוסי עטר, David y Rom אנחנו Breslavsky, שוב פעם donde las ב-constitutional imágenes de hambre, crisis, estamos nuevamente en una crisis אתמול לממשלה, constitucional. למרות כל Ayer el האזהרות, gobierno, aparte de a pesar de todas las למרות כל alertas, האזהרות של בית המשפט העליון, las החליט בכל advertencias זאת por להדיח parte de את la גלי בהרב Suprema מיארה, Corte de Justicia, decidió או היועצת el המשפטית gobierno לממשלה. destituir a Gali בית Barniara, המשפט העליון la הפסיק את fiscal המניעה הזאת, general. El ואנחנו Tribunal עכשיו Supremo במצב congeló שכבר la השר destitución. המקשר הודיע Estamos pues שהוא una לא יכבד את ההחלטה situación הזאת. en la עכשיו cual אנחנו נדבר על זה Shlomo בהמשך. Kari dijo que באותו no acataría הזמן, la תוך orden del כדי tribunal. הרעש Al הזה, mismo tiempo, en נתניהו, medio de todo ראש ese הממשלה, ruido, החליט Netanyahu, el primer להודיע ministro, דרך הערוצים decidió שלו כמקור anunciar a través רשמי de וכל sus מיני כאלה, canales como התחייבויות fuente לחיסול ב-Occupied oficial y Gaza, demás sobre sus לכבוש את intenciones עזה, de fully occupied וכדי Gaza, להכריע כביכול את חמאס, ocupar completamente a למרות Gaza סכנה para, כמובן לערבים de החטופים hecho, definir el והחטופים Hamas y a והחטופים pesar del riesgo que שחיים עדיין representa בעוטף para עזה los בישראל. rehenes, los ובנוסף rehenes לכל vivos y זה, aquellos אנחנו y aquella הולכים que deben ser enterrados en ומתדרדרים Israel. ברמה Y הדמוקרטית, más allá de todo eso, ושוב, también estamos empeorando היום nuestra situación a nivel איתנו שני democrático. Hoy אנשים en חשובים día מאוד, estarán con nosotros dos דינה personas muy זילבר, importantes, לשעבר Dina Zilber, סגנית quien היועץ המשפטי fue לממשלה, ex ודן fiscal מרידור, general adjunta, y Dan Meridor, שחלקכם quien מכירים parte de ustedes lo אותו, הוא conocen, algunos de משרד ustedes לשעבר, no lo conocen. Ocupó ו- importantes cargos en el ודן pasado. מצטרף אלינו פעם ראשונה. Dan por primera vez דן participa junto a מרידור, nosotros. Dan למי Meridor, שלא מכיר, para quien no lo conoce, הוא שר המשפטים לשעבר, él שר fue ex לביטחון ministro de פנים, שר האוצר Justicia, לשעבר, ex ministro de ותמיד Asuntos בעצם Estratégicos, ex מחזיקה ministro de בצד Finanzas הקרה של תנועת y de הליכוד, hecho fue ופועל parte misma נחרצות del למען movimiento הדמוקרטיה Likud y בישראל. actúa para כפי שאמרתי, que דינה, tengamos un Estado democrático en Israel. Como señalara לשעבר הסגנית Dina, היועצת quien fue המשפטית ex של fiscal הממשלה. general adjunta ובואו del נצלול gobierno, y pues vamos a לטבלת comenzar ההכנה a los temas. Quiero agradecerles לכולם, ובמיוחד por לפרופסור דן. haber ואני רוצה participado con רק לתת poca איזה סדר antelación, שלנו, pues אנחנו ניקח quisiera בערך 35 mencionarles דקות cuál es nuestro orden del día. Tendremos una conversación de 35 minutos, הנושאים 40 שעל הפרק, entre Dina y Dan, ההפרחה sobre los של dos temas מלחמה, principales, el agravamiento de la וההתנהלות guerra הדמוקרטית בישראל. y la דן, אני אתחיל איתך, situación בסדר איתך? problemática a nivel de la democracia en Israel. Voy a ואני comenzar רוצה contigo, Dan, con tu permiso, טיפה לתת, אז y רק יש לי quisiera, כאן, כולנו פה, pues, נרי en אומרת, מאוד primer מאוד lugar, Neri מודאגים, dice, estamos חרדים preocupados מאוד לגורלה של ישראל. por el destino de אנחנו Israel. נמצאים פה יהודים Estamos וישראלים aquí, כאחד judíos e בתוך ישראל, israelíes וגם que se encuentran de מדינת fuera de ישראל Israel, כאחד, כבר y רואה. no pocos israelíes que veo que participan hoy de והשאלה este שלי encuentro. Y la pregunta que דן, אם אתה formulamos יכול לתת en לנו los איזה תמונה próximos שלך, 10 minutos, si משלך puedes כאחד בישראל, darnos, Dan, האם אנחנו una אחרי תהום, breve תחת reseña por haber תהום, visto tantas אנחנו cosas. Si בקו estamos האדום שלפני האדום של al התהום, איפה borde del אנחנו נמצאים היום? abismo, en la línea roja antes de caer ערב al טוב abismo, ¿dónde לירושלים, estamos hoy? בוקר טוב Buenas בפאלו noches desde אלטו Jerusalén וכל מי y שבדרך buenos לירושלים días ופאלו אלטו. en Palo Alto y אני todo רוצה aquel que להבהיר está en el משהו camino entre לפני Jerusalén y Palo שהתכוונתי Alto. Quisiera לציין. aclarar algo. Me determiné un דעותיי המאוד principio ברורות que ונחרצות. mis opiniones אני claras y מביע פה determinantes בישראל las לכל expreso הישראלים ya היושבים sea a בחוץ לארץ היום Israel, לדבר en איתי. Israel o a לא judíos תוקף את en el הממשלה exterior. כביקורת זרה, No suelo atacar al אלא gobierno ante באחריות los medios ובהגדרה שלי extranjeros, מדבר פה עם
aunque estamos hablando en un diálogo abierto y estoy dispuesto a hablar entre israelíes o a judíos en el exterior y estamos todos juntos en este tema. Y esta es una aclaración previa que quiero hacer. Dos temas que han sido preparados aquí, el tema de la democracia y el tema de la guerra. Cuando hablamos del tema de la democracia y la guerra, llegaremos al tema también. La democracia está en crisis no solo en Israel, sino en el mundo. Hay una cuestión muy dura que se plantea últimamente en Estados Unidos, lo vemos claramente, en Europa también, en otros sitios. La democracia por lo general se define el gobierno de la mayoría. Y no es cierto, tanto Stalin como Hitler tenían mayoría. Democracia es gobierno de la mayoría. ¿Y qué no pueden hacer esa mayoría, tanto a nivel normativo y también a nivel de las instituciones? ¿Cuáles son las instituciones que el tribunal no debe responder ni actuar según la mayoría y la mayoría no va a definir como inculpada a una persona que es mayoría? Debe protegernos también frente a la mayoría. Ese es el nivel de la democracia. Si el juzgado hace lo que quiere la mayoría, tuvimos desde el 36 y hasta Lincoln, se llama SBU y no le importa el juzgado. Por lo tanto, el juzgado puede ser parte de la mayoría y entonces no defiende los derechos humanos, pero justamente la democracia se está estructurada en los equilibrios y un ataque que principalmente es populismo. Nos dicen que lo que eligió el pueblo y qué quieren ustedes. Vemos los ataques en todo el mundo. Es un asunto que preocupa a todos y voy a hablar el tema en Israel. En Israel más que en el mundo tenemos un tribunal especial en el mundo. Obviamente en Estados Unidos hay una constitución que defiende los derechos humanos. En Estados Unidos y en otras partes del mundo, quien defiende los derechos no es la Knesset, sino el tribunal. Por lo tanto, no determinó que hay una libertad de expresión, el First Amendment, como en Estados Unidos. El tribunal tiene un papel fundamental para preservar la democracia en Israel. En los últimos años, en especial desde enero del 23, desde que fue establecido este gobierno, está caracterizado por ataques a este sistema. Hice tres elementos: la tendencia mundial que me señalé anteriormente, el populismo. El segundo asunto es un asunto ideológico. Aquellos en Israel que estaban en el extremo, que estaban casi al borde de la legitimidad, pasaron pues a ser parte del gobierno. Kahana, el racismo, tuvieron legitimidad. Netanyahu los necesita y por lo tanto estas corrientes han pasado al centro. Y tenemos a todo esto también el juicio de Netanyahu, que él para su juicio, en lugar de ser juzgado y aceptar lo que determina su juicio, ataca al sistema, atacó a la fiscalía, a la policía, a los juzgados. Cuando una persona lo hace y tiene gran influencia, eso también influye sobre el público. Y por lo tanto, esto ha generado una influencia entre la opinión pública y el público no debe, por lo tanto, aceptar lo que determina el tribunal. Estamos en una lucha muy importante, en una posición popular muy significativa y muy impresionante. En el primer año se debió pues interrumpir o congelar parte de los procesos y a eso se agregó en octubre del 23 esta guerra terrible, y en lugar de que esa guerra de hecho interrumpa esa revolución jurídica, lo hacen al mismo tiempo. Estamos hablando de una lucha política al público y eso preocupa mucho al público porque estamos hablando afecta al régimen y el carácter, la cultura del Estado. Algo profundo en Israel es la democracia en el siguiente sentido. Quiero aclararlo a nivel del sionismo. El sionismo siempre dijo, esta tierra pertenece a los judíos y queremos mayoría judía. Los árabes se opusieron a la mayoría judía. Los británicos se limitaron limitando la alía. Por lo tanto, cuando estamos hablando también que los árabes puedan votar sin igualdad. No, eso no es sionismo. Buscan toda serie de elementos para poder superar esos temas del Jordán hasta el mar. Por lo tanto, de hecho, la fractura es mucho más profunda en la sociedad democrática. Un Estado fuerte tiene que ser fuerte, pero también debe ser justa. Por lo tanto, estos valores de justicia y de fuerza nos han conducido a lo largo de los años
Y el movimiento Likud, que yo representé durante muchos años, fue un movimiento en el cual ese equilibrio entre el asunto nacional y liberal era crítico, importante para los judíos, el Estado judío, la seguridad para los judíos, salvar a los judíos era parte, el corazón mismo de nuestro quehacer, pero al mismo tiempo era muy liberal, tanto los derechos humanos, democracia, igualdad, las libertades. Y en ese equilibrio se puede llegar ya sea a un extremo nacionalista o al extremo cosmopolita, y lamentablemente se ha desmantelado y el Likud pasó a ser de hecho, un movimiento nacionalista por los motivos que he mencionado anteriormente. Esa lucha tiene lugar en Israel con mucha fuerza y se vincula también a la guerra sobre la cual voy a decir unas palabras. No quiero extenderme demasiado. Hemos sido atacados, como hemos señalado, por parte del Hamas, por parte del 7 de octubre, hace un año y medio, casi 2 años, y reaccionamos. La guerra se amplió, Hezbollah se sumó, los hutíes se sumaron del Yemen, en Judea y Samaria también, y pues sin duda han lanzado de Irán cientos de misiles y Israel reaccionó. Aquí no quiero detallar en gran medida, pero diré lo siguiente. Queda claro que hubo una justificación a esta reacción. Sin duda, el Hamas debía recibir un golpe muy serio, pero cuando uno sale a una guerra en la era moderna, cuando tenemos que tener claro cuál es el objetivo. No podemos establecer una meta que no se puede alcanzar. Toda persona que tiene bien puestos sus ojos en la cabeza no se puede luchar frente a un movimiento terrorista de esa manera. Y por lo tanto debíamos actuar para preparar una alternativa para el Hamas. El Hamas está ahí, una declaración del gobierno de Biden, que la autoridad palestina, que está debilitada, y por lo tanto los Emiratos los apoyaron y sean una alternativa al Hamas. Pero el gobierno se opuso, no querían a la autoridad palestina y nos hemos encontrado ante una guerra prolongada y tenemos 50 rehenes que ya están 669 días y lamentablemente en una guerra muere gente y no tiene un objetivo claro, no sabemos qué quieren lograr, qué es lo que hemos hecho hasta el presente. Por lo tanto, esto despierta muchas dificultades y por lo tanto es parte de la discusión en Israel entre la gente del ejército y los políticos y eso no se acaba y estamos en el corazón mismo y debemos pensar más allá de la pregunta misma del derecho a combatir, que tenemos esa lucha. La guerra debe realizarse mientras se responde a los principios de la guerra, que esos principios no existían hace algunas décadas. Los estadounidenses pues lanzaron también bombas atómicas y bombardearon en Alemania y era un mundo diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon distintos principios como los acuerdos de Ginebra que preservaban y cuidábamos esos principios. Lo que sucede en Gaza plantea un signo de interrogación hasta qué modo se conserva, pero voy a agregar otro aspecto que tiene que ver con la moral. Cuando había hace hasta 50 años guerras, nadie veía en casa lo que sucedía en Francia, podía en Rusia. De hecho, todo lo que tenía lugar, buena comida y demás, y cuando el que volvía de la guerra, el soldado que volvía acá a casa, contaba las dificultades, pero ahora vemos la guerra en real time, en tiempo real. Es un fenómeno que debemos prestar atención. La guerra es algo terrible, niños mueren, casas se destruyen. Aquí estamos hablando, cuando hablamos, si uno actúa fuerte, reacciona fuerte, uno parece como un sinvergüenza y si uno ataca débil, entonces parece como un desgraciado. Por lo tanto, está prohibido prolongar una guerra. Si estamos hablando de una campaña, no campaña que ha sucedido en el pasado. El fenómeno de Goliat frente a David en Israel es el resultado de estas cosas. También hay un antisemitismo básico, todo eso es cierto, pero también gente
es honrada. Cuando ven en esas imágenes les es muy difícil hacerle frente. Debemos comprender que está prohibido prolongar las guerras. Lo hicimos bien con Hezbollah, una guerra breve y de éxito también frente a Irán, y ahora estamos estancados en algo prolongado que no es bueno. Y ahora es una cuestión de decisión y para saber a dónde estamos yendo. Y estas son mis palabras introductorias. Dina, vamos a pasar a usted. La pondré pues al spotlight. Dina, creo que hace 3 o 4 meses nos enteramos sobre la situación que lo esperábamos que iba a llegar a nosotros en cierto momento. Un instante, por favor. Y en efecto, la situación llegó. Ayer oímos que te entrevistaron en los medios de comunicación en varias ocasiones. Los medios de comunicación, un breve contexto, la mayor parte de la gente, tal vez hay gente que está aquí, la mayoría conoce el contexto, la situación, el desafío de la revuelta judicial. Pero ¿por qué estamos ahora en un punto diferente? Si puedes darnos una breve reseña antes de comenzar. En primer lugar, gracias por la invitación. Y quiero decir que me complace y estoy orgullosa de ser partícipe de este panel junto al ex ministro de Justicia, ministro de Asuntos Estratégicos. Cuando lo escuchamos, sin duda extrañamos su presencia, cuán importante era su presencia en la política. Y cuando vemos lo que sucede hoy en día en el escenario político en Israel y a lo largo de todos estos años, no es una cuestión de una postura política, sino un nivel intelectual, moral y ético. Creo que es importante la gente que hizo política como parte de una misión pública como fue él lo hizo, pero sin duda es una imagen de contraste absoluta a lo que nosotros vemos hoy en día, que estamos en una realidad, que estamos empantanados en una realidad que consideran en lugar de considerar el bienestar del Estado de Israel. Y a nivel simbólico, ¿cuáles son los temas que se plantearon en el orden día del gobierno? Hemos visto videos desgarradores de los pobres rehenes en situaciones imposibles en Gaza, una guerra que se prolonga, esa ola de suicidios, la economía que se desmembra, los países que están a favor de declarar el Estado palestino. ¿Pero qué habla el gobierno en su sesión el lunes? Fue simplemente cómo ampliar la seguridad del primer ministro y su familia. Y el segundo tema, lo más urgente, que no faltaban temas sangrientos en el escenario israelí. ¿Cómo podemos profundizar en la herida social en la cual estamos ocupados los últimos 2 años? Es cómo se puede hacer cesar a la fiscal del Estado. Vamos a explicar cuál es la función de la fiscal de gobierno a diferencia del mundo. Indudablemente, en la democracia israelí, la democracia desarrollada en Israel, en condiciones que no son comunes y corrientes, se logró preservar un sistema democrático durante 75 años. La singularidad de Israel como democracia frente a Estados Unidos es de hecho que fue establecido Israel a partir de una guerra formado por 70 comunidades que permitieron que se transformara en una sola entidad en condiciones, indudablemente después de la Shoah, el Holocausto, una situación muy difícil, una situación de que solo había entonces 600.000 personas en Israel y el reconocimiento internacional no era claro. Y fue establecido en una constitución. No hubo un común denominador que todos apoyaron y por lo tanto debían establecer una constitución en el curso del primer año, pero
no fue posible y por lo tanto fue una democracia que si nosotros consideramos después de 70 años, de hecho si lo establecemos en offset, de hecho crece de esa manera y por lo tanto eso no se ocurrió en ese entonces, así fue como creció y por lo tanto muchos dispositivos de gobierno, por ejemplo en Estados Unidos de la diferenciación entre Estado y religión cuando tenemos el gobierno federal y el régimen, cuando hay dos cámaras, que hay de hecho un presidente y de hecho hay cierta distinción entre los distintos poderes. En Israel es una democracia limitada, por lo tanto, que nunca hubo una separación absoluta entre el gobierno y la Knesset por el régimen de coalición en Israel. En los últimos años se vio agravado y, por lo tanto, cuando hablamos de un control parlamentario que hemos visto en las distintas Knesset, desaparecieron por completo y, de hecho, es la copia, el brazo prolongado del gobierno y no se hace nada lo que no le autoriza el gobierno. De hecho, los parlamentarios con posturas independientes, recordemos la época del coronavirus, una parlamentaria que tenía que ver con Efrat Shasha Bitton, que quería pues una comisión de establecer una discusión que tenía que ver sobre las limitaciones impuestas a los negocios y y le impusieron sanciones políticas y de hecho, los únicos frenos que tiene Israel para asegurar esas libertades civiles y preservar el régimen democrático, en primer lugar, el tribunal y el sistema jurídico y sobre todo el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Justicia, de hecho que controla los actos del gobierno, que toma el tema con seriedad y lo hace realmente con profesionalidad y despierta el reconocimiento y es realmente un tribunal verdadero y valorado y realmente hace un control jurídico al gobierno que cuando intenta el gobierno intervenir y este sin duda es un ancla, una segunda ancla que creo que es incluso más importante, que es un poco diferente a lo que sucede en el método, en el sistema estadounidense. Cuando el personaje, cuando hablamos del Attorney General o el fiscal general desde el establecimiento del Estado de Israel, cuando hablamos de puntos históricos, sin entrar en estos aspectos, y la personalidad que fue elegida fue el primer ministro, el ministro de Justicia de Israel, el primero de Israel. Él también era jurista y no creía que no era apropiado que una personalidad política estuviera a cargo del tema y por lo tanto que no lo utilizaran para cerrar cuentas. Entre ellos era necesario tener un jurista profesional y fue quien recomendó a David Ben-Gurión de establecer un jurista reconocido que tuviera autoridad y tuviera también fuera aceptado, que sirviera al público, no fuera una personalidad política como suelen llamar los políticos, le dicen un funcionario, así la nombran a la fiscal general que diciendo que es una funcionaria. Yo creo que es importante que sirva al público, que no es un electo del público, de hecho está a cargo de hacer cumplir los principios. Es parte, pues, del Poder Ejecutivo. Y como hay alguien que le dice al gobierno cuánto va a costar tal la actividad y demás para cerrar los temas de presupuesto y no pasarse en temas de presupuesto y por lo tanto en toda actividad gubernamental hay un funcionario responsable y sin duda también hay una asesora jurídica del gobierno que de hecho dice cuáles son los principios legales para realizar las políticas y que luego no sean anulados por parte del Tribunal Supremo. Lo que sucede en este gobierno es que es un gobierno que en forma clara y permanente y a lo largo de toda su acción no está dispuesto a escuchar a ningún elemento, ya sea político o profesional, que presente cierta dificultad. Pues vamos a recordar a lo que sucedió al ministro de Defensa Gallant, que se sumó pues, al movimiento, quiso establecer cuáles eran los riesgos para la situación de seguridad difícil en ese entonces y
fue despedido en forma muy desagradable por el primer ministro, y recordemos también que le sucedió también al jefe de Estado Mayor, y sin duda también fue expulsado hacia afuera. Dijo que tome en cuenta cuáles son las repercusiones de la revolución jurídica, y solo después de no quiso escuchar su opinión y sus consideraciones de seguridad. Quien estuvo al frente del Shin Bet, quien también el gobierno intentó, de hecho, expulsarlo, y de hecho el Tribunal Supremo frenó su actuación. Ayer sucedió con la fiscal general, y también lo hemos visto a Julie Edelstein, quien estaba al frente de la Comisión de Seguridad y Exteriores. Es un parlamentario, un antiguo parlamentario del Likud, y no podemos sospechar que tenga intereses que no van con el espíritu de Israel. Pero vemos cada vez que hay un problema para el gobierno. El problema de este gobierno es que todo elemento que intenta expresar o reflejar la verdad de seguridad jurídica o de otra índole, de hecho, si por motivos políticos, es no hacer frente al problema, sino retirar del camino el elemento que intenta reflejar la dificultad. Y esa es la historia también, lo que sucede con la fiscal general. Y sin duda el daño terrible es para los ciudadanos del Estado de Israel, porque de hecho el significado es que el gobierno quiere funcionar sin leyes, por lo tanto quiere actuar en una realidad que pueda hacer todo lo que desea, y pues entre distintos espacios también al de Estados Unidos tratan de estar en espacios donde no hay ley. Y quizás la comparación, el executive order que emitió Trump, y de hecho y luego va al tribunal, y Netanyahu y Smotrich y Ben Gvir quisieran que todo fuera una resolución unilateral por parte del gobierno. La verdad, cuando planteaste el tema del juramento, lo que sucedió hace unos días en Estados Unidos, cuando se habló del caso de Nueva Jersey, indudablemente también se ha visto también con la actuación de distintos políticos. Creo que en Israel hace unos 2 años hubo una intención de nombrar en funciones a la estadística, quien está a cargo de las estadísticas de Israel, nombrar a Yossi Shelley, que posteriormente fue el director general del Ministerio del primer ministro, y por lo tanto también y en la plenaria, y porque él se destacó, entre comillas, en ese aspecto, y cuando hablamos, por lo tanto, en los distintos periódicos se dijo que iba a ocupar toda serie de jobs, y por lo tanto que estuviera al frente de funciones públicas. Pues tenemos a alguien que se encuentra aquí de Restart Israel. Tenemos aquí una imagen para que puedan ver los datos. Aquí presentamos el motivo por el cual el gobierno supuestamente dijo que quería despedir a la fiscal de general, y por lo tanto era el aspecto de su nacionalidad. Y solo en 19 de distintas propuestas, y de hecho no sé qué tiene que ver esto específicamente, y por lo tanto las distintas resoluciones que tienen que ver con la fuerza. Por lo tanto, estos argumentos que sostienen y que ustedes pueden escuchar en distintos canales, en canales diferentes, y pueden ver estas cifras son las resoluciones que aprobó el gobierno, y solo 19 se abstuvo de representar, sobre todo en distintos procedimientos de seguridad. Por lo tanto, solo 1,5% de las decisiones del gobierno, la fiscal pensó que no eran legales, por lo tanto se negó a presentarlos ante el tribunal, una postura que los apoyara. Por lo tanto, el gobierno debe actuar conforme a los principios de la ley. Por lo tanto, se espera de un gobierno que actúe
conforme a la ley. Por lo tanto, es el interés de todos nosotros que los gobiernos deben actuar en forma legal. Por lo tanto, no se actúa en contra del gobierno, sino que es algo elemental. De hecho, se ayuda al gobierno, no se busca ponerles dificultades. Y si alguien insiste en actuar en forma ilegal, por lo tanto, de hecho, si supuestamente resuelve llevar adelante una medida que no tiene el apoyo del Tribunal Supremo y se encontrará en sanciones internacionales. Simplemente, o sea, le costará mucho más dificultades al gobierno. Dina, quisiera pues que avancemos porque nos queda poco tiempo y ahí se plantean distintas preguntas. Quisiera una pregunta para ustedes, Dan y Dina. ¿Y algo más, Dina, que tú quisieras concluir tus palabras en unas frases o podemos continuar? Sí, yo creo que en los últimos 2 años realmente hubo muchos puntos que se han planteado y de hecho constantemente suceden cosas y esa revuelta judicial avanza constantemente. Vemos pues también, estamos hablando de los daños a nivel 7 de la escala Richter, de los daños que están provocando y creo que es incluso más importante la fiscal que el de tribunal, porque es de hecho, la trinchera que defiende en primer lugar al gobierno y se encuentran las personas que asesoran a distintas entidades del gobierno y si se los retira. De hecho, el significado es que todas esas actividades de gobierno se transforman en dudosamente apropiadas y por lo tanto desgasta también su actuación y por lo tanto debe actuar en forma conforme a la ley y por lo tanto el tribunal intervendrá mucho menos. Y lo que queda es el hecho es que el Tribunal Supremo, de hecho, en lugar de 15 jueces, ahora quedan 12 y de hecho son 11 y tenemos 2/3 que están ahí. Ya de por sí las dimensiones de los legajos que puede tratar se ven afectados por una actuación gubernamental. Por lo tanto, no podemos esperar que solo el Tribunal Supremo resuelva nuestros problemas. Por lo tanto, debemos protegerlos y es parte de una acción de triangular y debemos estar atentos que van a ocurrir en las próximas semanas o meses. Quieren pues de pedir a Mara Miara y de hecho nombrar a personalidades políticas que no son apropiadas desde el punto de vista profesional para que ocupen funciones en el Tribunal Supremo. Y lo que sí fue aceptado para cambiar la composición del tribunal en cuanto a la composición y será aprobado en la próxima Knesset y eso cambia el ADN por completo del tribunal. Y también el control de la comisión central electoral central y pues es un gobierno que puede hacer cosas tan malas y pues puede también cambiar la personalidad de la composición del tribunal con un juez profesional en una figura política y pueden también modificar toda serie de leyes relacionadas con las elecciones, cambiar los límites de la posibilidad de elegir y cambios que pueden llevar a que zonas donde hay una población, por ejemplo, población árabe que no voten o en ciertas ciudades, de hecho, toda serie de Feuillesticken, toda serie de estratagemas que no quiero darles siquiera ideas, pero sin duda es 3 elementos, el control del tribunal, de hecho la destitución de la fiscal y la actuación del gobierno, por lo tanto nos pone dificultades como Estado democrático. Cuando están hablando en live, todos los distintos grupos de WhatsApp sin duda han hablado sobre la línea roja y todos ahora salen a las calles. El gabinete decidió ampliar la guerra en Gaza, poniendo en peligro a soldados y a los rehenes, lo que sin duda quien se encuentra en Israel
pues sin duda es una alerta no de color rojo, sino de la línea roja, que es importante que quien está en Israel salga a las calles. Quiero continuar, pues, Dan, con nuestra conversación, porque es importante que la gente en este momento, voy a hacer unmute y sumarlo también a esta conversación. ¿Cómo cree usted que esta historia de la combinación entre el hecho de la institución de la fiscal, cuando hablamos en el mundo del gabinete, en el pasado se asesoraban en distintos temas con el fiscal o de hecho tiene significado, eso sucede porque sí, ¿cómo se lleva a cabo a nivel de gobierno? Dina tocó este tema. La fiscal o asesora legal, de hecho, actúa pues casi sola frente a un sistema enorme de mentiras y ofensas, ataques y en forma hasta obscena. Y si lo afectan, de hecho, la democracia estará en un peligro muy sincero. Tienen una situación de win-win situation, o a ellos, es decir, al gobierno. Pues si la Suprema Corte o el Tribunal Supremo lo cancela, dirán claramente, la Suprema Corte es de izquierda y por lo tanto es quien domina y por lo tanto estamos en una contienda muy significativa. Quiero decir algo acerca de la esencia más profunda. Dina ha dicho, yo digo, no tenemos una constitución, un Estado con tantas divergencias. ¿Cómo logramos vivir juntos en democracia sin una constitución? Una constitución por lo general determina los principios básicos y de hecho son las reglas de juego que son aceptados por las resoluciones de la Knesset, del tribunal y los valores. Hoy en día el ataque a esos valores y a los principios, las reglas de juego, no son las discusiones que conocíamos sobre de territorios y paz, sobre capitalismo, socialismo, de eso nos arreglamos y las luchas que había entonces. Nunca hubo divergencia. Los términos democracia, el gobierno de la ley, la democracia, no era definido como la izquierda. Son expresiones que eran parte de Menachem Begin. Por lo tanto, debemos decir cuáles las divergencias. No son políticas, sino es la esencia del régimen, del Estado, la cultura, de la forma de vida. Las divergencias son esos valores y también un ataque sobre los principios del juego. Las instituciones que estamos defendiendo, como por ejemplo el tribunal, están bajo ataque, que buscan debilitarlo y hacerle de legitimidad. Y pues conquistarlo, traer a nuestra gente, de los nuestros, que sean la mayoría. Y por lo tanto, en Estados Unidos lo vio en cierta manera, pues a través de su sistema, lo que han hecho y también han cancelado, y eso lo vemos también. Y eso se encuentra en el corazón de la contienda y por lo tanto es muy importante la cuestión, cómo se puede triunfar en esa contienda. Es una contienda que creo que no se definirá en las calles. Tiene que haber elecciones en octubre del 26, si no me equivoco. Si podrá jugar con ese tema. En Estados Unidos hubo un intento a hacerlo el 7 de enero y casi lo logró, tuvo éxito y no sé a dónde hubiésemos llegado. Por lo tanto, el ejemplo estadounidense, lamentablemente el mal ejemplo estadounidense, lo usan estas dos personas, tanto Trump como Netanyahu, y de hecho aprenden mutuamente uno de otro y de hecho le dan seguridad a uno a otro. Y por lo tanto existe el peligro que intenten jugar con las elecciones, ya sea, y de hecho necesitarán un 80% de los parlamentarios o a través de influir en los resultados electorales por distintos métodos. Por ejemplo, filmar filmar las urnas, que eso sin duda despertará temor entre la población árabe y demás. Por lo tanto, después de lo que he dicho, que despierta preocupación, que sí me motiva. Netanyahu, por su parte, no quiere elecciones. Él lee las encuestas, que en todas las encuestas él pierde. En todas las encuestas él no tiene mayoría, no logra obtenerla, no sé, acercarse a lo que tiene hoy en día. De hecho, que si las
si de hecho las encuestas reflejan lo que sucede en la realidad. Por lo tanto, tenemos en qué trabajar. El público en general, en su mayoría, quiere un cambio. La pregunta es, ¿quién lo va a reemplazar? Si es la oposición. A Netanyahu es muy variada. Hay gente que de hecho son más derechistas que él mismo. Lieberman, Bennett, no sé. Por lo tanto, hay gente a la izquierda. Por lo tanto, hay gente de la izquierda como Yair Golan. Hay gente que es en el centro como Gadi Eisenkot, el ex jefe de Estado Mayor, o Yair Lapid. La voluntad que esta persona se vaya a su casa es muy amplia y hay una probabilidad de, si se logra hacer ese pasaje con inteligencia a las próximas elecciones. Y sin duda también el cambio no es fácil. Lo que ocurrió aquí ya sucedió. Es decir, lo toqué brevemente. Esa es la democracia. Y de hecho nos preocupa el Estado. En el año 84 llegó de Estados Unidos un judío llamado Meir Kahana, y se presentó a elecciones y el juzgado no podía cancelar su propuesta. Hicimos una modificación en la Knesset, un principio básico, una ley básica de la Knesset para que quien llama al racismo no pudiera presentarse a elecciones. Y en el Likud, nosotros personalmente lo cancelamos. No puede haber en un Estado democrático racismo. Sionismo no es racismo. Por lo tanto, él estuvo afuera. De hecho, Netanyahu introdujo a esta gente como parte de la legitimidad. Nadie se había atrevido a hacerlo. Ese diálogo del fortachón, de quién tiene más fuerza, y de hecho tenemos una tarea, el próximo gobierno será muy difícil volver hacia atrás a una conducta normativa que sea respetuosa, con respeto a las entidades, a la cultura, a la comprensión. No, no, no todo es matarse, no todo es con golpes, no todo es cinismo. La gente que se hace loco mismo, la sensación hoy en día es que todos los políticos es cinismo, fuerza y no queda nada justo. Y yo espero que venga un grupo que dice ahora, somos personas que vienen a servir al público, quizás gente justa que está dispuesta a hacer un cambio. Y hay probabilidades de lograr ese cambio. Y eso, hay un vínculo profundo entre las cosas, dado que él no quiere elecciones, él no quiere que son cosas que son claras y buenas para Israel y que hagan caer a un gobierno que está basado en el racismo y la voluntad de conquistar a Gaza y establecer ahí nuestra población, etcétera. Y la cuestión que están vinculadas entre sí, la pregunta que al salir a la calle, lo que la gente se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Y la pregunta que debemos preguntarnos, ¿qué pasará esta mañana? ¿Qué sucederá? Y sin duda, cuando no estoy en tal canal o en tal canal o en una manifestación. Eso depende de cada uno de nosotros. Ahí está la responsabilidad de hacer un esfuerzo para poner fin, interrumpir esta locura y devolvernos al camino central, al camino de rey en el que estábamos. Dina, hay una persona muy conocida en Estados Unidos que se le llama el presidente Herzog. Tiene un nombre, tiene también rostro. ¿Creen ustedes que en esta situación en la que nos encontramos hoy en día hemos llegado, creo que hace unos meses él dijo, hace unos meses que la democracia está casi por desmoronarse y tenemos lo que esperar? Y sí, personalidades y judíos estadounidenses que son parte de una fuerza significativa, debemos dirigirnos a ellos y pedir su intervención. Dina, yo sé cuál es la respuesta a nivel legal. La pregunta es si hay motivo, te pregunto a ti, Dina, para dirigirse a él. Dina está muteada. Pues lo que quiero decir, creo que el ciudadano número uno del Estado de Israel, el presidente, indudablemente está preocupado por la democracia israelí y su supervivencia como Estado judío y democrático. Y como nosotros, sí creo que si cada uno de nosotros tenemos la expectativa que haga lo posible, todo lo posible, y como tengo yo mis expectativas, tiene una posibilidad de influir y tener en los círculos de influencia también y actuar de cada uno de nosotros. Estamos ante una crisis
jurídica y mi expectativa es que el presidente se presente junto a la democracia, haga todo lo posible a nivel público y exprese su compromiso y la preocupación por toda vía posible, porque ya no tenemos márgenes. De hecho, no tenemos márgenes de seguridad, no tenemos la posibilidad de postergarlo o hacerlo en otro tiempo o en el momento que se reciba la orden. Ese momento es ahora y por lo tanto al ocupar la función más importante. Si nos escucha al presidente Herzog, le pedimos que por favor que intervenga. Es realmente esto obliga y simplemente como testigos de lo que está sucediendo, ese desmoronamiento y la situación actual, como ha dicho Dan, que están vinculando, son temas que nos cuestan con la vida, lo que tiene que ver con la revuelta jurídica y todo lo que sucede a nivel interno y las comunidades judías fuera de Israel. Y son cuestiones que están interrelacionadas. La gestión dentro de Israel, el color que Israel recibe, cómo es vista a nivel del mundo y despierta también amenazas y producto de esto las comunidades judías fuera de Israel y dentro de Israel, la posibilidad de Israel de sobrevivir como Estado aceptado entre las distintas naciones. Hubo un caso de un liderazgo que despierta realmente el valor y realmente la gente que vino a expresarse en un congreso en el Instituto Weizmann y el agente del Technion, el profesor Chehanover, presentó en su transparencia como un científico y sus logros en los estados, en lo que tiene lugar en los estados democráticos. Y de hecho, todos los temas que siempre, de hecho, nos sorprendimos, los logros enormes de Israel en el combate frente a Irán, los desarrollos científicos, realmente que estábamos a la punta de lanza a nivel de sobresalencia militar, profesional, científica, académica, y realmente lo que hemos hecho a nivel de todos los años, una cultura completamente difícil, la cultura diferente, un liderazgo diferente, los niveles de excelencia y lo que conduce este gobierno y cultura, quien estuvo al frente de la Comisión de Energía Atómica hace algunas décadas, estaba el profesor Yuval Neeman, es una personalidad de derecho, un hombre realmente destacado que realmente ha logrado representar a Israel en el ámbito científico. Yo creo que y hoy en día quien está es Dudi Amsalem, y yo creo que en una sola frase la situación a la que Israel está pues cayendo de donde miremos cuando hablamos de la comisión de nombramientos, el hecho de cuando estamos hablando de la educación y la cultura pasa a ser una desventaja. Cuando los artistas firmaron una petición y comenzó un movimiento contra ellos, donde las autoridades locales, incluso el Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional Judío, lo que hizo fue cancelar el espectáculo de un artista que se atrevió a firmar ese llamamiento y se vio obligado pues a anular su firma, y por lo tanto estamos ante un macartismo de persecución cuando tenemos las cosas más elementales y básicos, y sin duda queremos pues que cada uno de nosotros creemos que hay que llamar a actuar al presidente del Estado, que pueda hacer todo lo posible y ante todo estrado, pues para evitar esta situación en la que nos encontramos. Muchas gracias, Dina. Dan, quisiera formular una pregunta sobre el sombrero estratégico que usted ha ocupado aquí y en distintos gabinetes. ¿Usted cree que hay alguna lógica de ampliar la guerra en la Franja de Gaza y si eso puede liberar a los rehenes o puede llevar a cierta calma o un cese del fuego? Cuando nosotros sabemos que hay una presión, ¿cree que hay cierta lógica en esa locura? Yo creo que no hay ninguna lógica porque es un hecho que estamos ya hace 20 meses en este hecho. Creo que el segundo mes fueron necesarios
pero desde entonces en Gaza hay gente que muere, hay rehenes que murieron, hay soldados que mueren, la gente en Gaza muere. Yo en el pasado combatí en guerras y sabes, no sé, es difícil, no sabemos, se sabía lo que se quería lograr, cuál era el objetivo, ahora no se sabe lo que se quiere lograr. Otra ocupación, otra invasión, otro barrio. ¿A dónde se va? No hay ninguna lógica. La lógica política te determinaron un objetivo que es imposible lograr y viene de algo mucho más profundo. Netanyahu en su momento fortaleció a Hamas a través del dinero catarí. Y no es algo que hay que pensar lo que sucedió aquí. Voy a ampliar quizás. Jamás ocupó, invadió la Franja de Gaza por la fuerza después del 2007. Recordemos, para bien o para mal, el desenganche de Gaza y de hecho lo que expulsó a la gente de la OLP. Y de hecho mató a parte de ellos y eliminó a toda del liderazgo. Y no, ni Olmert, ni Lapid, ni Netanyahu decidieron invadir la Franja de Gaza porque era tomar nuevamente el Hamas y ninguno de ellos porque era tener a 2 millones de personas allí. Por lo tanto, recordar también que si queremos pues crear algo con el Hamas y por lo tanto debemos tomar en cuenta que son 2 millones de personas. ¿Por qué lo hizo? Desde el 7 de octubre no estuvo dispuesto a aceptarlo porque no quería la autoridad palestina. No somos nosotros, son ellos. Desde el 2005 que llegó Abu Mazen no presentan dificultades. Por lo tanto, cuando recordamos, ellos aún le pagan sueldos a quienes nosotros queremos. Por lo tanto, actúan también con nosotros contra el terrorismo y con un diálogo con ellos podemos llevar a cierto progreso en Judea y Samaria o Cisjordania. Por lo tanto, quería preservar al Hamas como un equilibrio a la OLP y los resultados son terribles y hasta hoy en día no está dispuesto a aceptar la propuesta de salir y si sale, de hecho, ahí se lo entregan a la autoridad palestina, caerá el gobierno y por lo tanto no hay ninguna lógica en esta guerra y no tiene lógica y vemos los precios terribles y lo vemos a nivel internacional y sin duda hay algunas imágenes que son producto del antisemitismo y es una operación de una realmente de fake, de falsedad, pero indudablemente, sin duda, con todas las imágenes son muy difíciles y las imágenes son duras. Eso es lo que sucede allí. Y dentro de Israel, la división es terrible. La gente está en servicio de reserva durante cientos de días y es imposible continuar así en una situación normal. No hay guerra, pero aquí estamos una guerra que estamos ante un trauma y sin duda, pues estamos casi 2 años, podemos ver 18 días en la guerra de Yom Kippur, pero por lo tanto aquí estamos casi 2 años en guerra. Debemos pasar a los acuerdos también con Irán. Si no habrá un acuerdo de control, estaremos pues ante, como fue en su momento con Obama, con Hezbollah. No hay un acuerdo con el Líbano. También se volverán a armarse. También estamos a llegar a un acuerdo también con Al-Julani, quien sigue el tema de cerca algo también con Siria. Intentar llegar a acuerdos con los palestinos, toda la idea de acuerdos, pero solo la guerra, no se puede llegar por la guerra. Todo el tema de política de exteriores, acuerdos, tratar de estabilizar la situación. Hay vías para hacerlo también con Irán a través de los estadounidenses, toda serie de acuerdos. Debemos llegar a una era de acuerdos en lugar de la guerra. Y también en la situación de Gaza, todo lo que dice, no tengo, hemos visto lo que sucedió en el pasado y no tienen tampoco un objetivo. ¿Dónde está el objetivo? ¿Cuál es la meta? Estados Unidos ocupó Afganistán e Irak. 13.000 millones de dólares les costaron esas guerras y comenzaron los muertos a llegar en bolsas y por lo tanto con Hezbollah hicimos determinamos y interrumpimos esa guerra. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Queremos llegar a un triunfo absoluto, algo holístico? Es realmente imposible. Por lo tanto, por último, está destinado solo a la política permitirle existir al gobierno para existir y no desmantelar el gobierno y hay quienes quieren asentarse en Gaza y sin duda cuando estamos hablando de los mesiánicos que no son parte del sionismo clásico, son mesiánicos y racistas, son parte
del qué hacer y sin duda estamos hablando parte también del Likud y estamos hablando de Ben Gvir y Smotrich, quien dijo, mi esposa no estaba dispuesta a estar con una mujer árabe cuando dio a luz en el hospital. Él es un ministro en Israel. Esa narrativa, el diálogo, el cambio de valores que tiene que ver también con la guerra, que creen que estamos hablando de una medida divina que debemos comprender que presenta un riesgo terrible. Y estamos hablando, pues, esta es de hecho la confrontación. Tenemos que pronto concluir porque nuestras intérpretes estarán sin duda cansadas, pero es importante destacar y recalcar de la guerra que estamos hablando. Es una guerra que definimos, una guerra canista, en el sentido en que explica tal vez 80% de la población en Israel no quiere ya esta guerra, no quiere, indudablemente quiere interrumpirla para que se liberen sean liberados los rehenes. Muchos de nosotros quieren interrumpir la guerra también por las imágenes duras provenientes de Gaza y también por la división interna. Perdón. Y un punto, yo quisiera una palabra que la pregunta no es buena. ¿Por qué no hay que interrumpir? ¿Por qué hay que hacer una guerra? Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué se hace esa guerra? No hay un objetivo de esa guerra. Por eso hay que interrumpirla. La guerra no es la situación normal. Se hace cuando no hay otra. No hay que pensar por qué interrumpirla. Perdón que te ha molestado en medio de tu pregunta. Es sumamente importante. Quisiera pues recordar que hubo llamados a elecciones y quiero recordar que uno de los objetivos de la guerra, y estarán de acuerdo conmigo, que no se hacen elecciones, no se hacen elecciones cuando hay una guerra. Sí, todavía no hemos llegado a eso porque todavía no hay elecciones porque todavía no ha llegado el momento. Tal vez eso cambie. Tal vez eso sí se habló en su momento. Quisiera intentar resumir este encuentro, esta conversación interesante. En primer lugar, Dina, veo que ahora hay gente en las calles, la gente empieza a salir y espero que se extienda y haya más gente y también se sumen quienes están al frente de la economía. Se trata de una situación que es revertible, se puede cambiar la situación mediante el Tribunal Supremo. La pregunta, no hemos hablado a propósito del punto importante que Tzal se opone. Hubo una discusión en el gabinete que la Fuerza de Defensa de Israel se oponían a ampliar la guerra. No decidió el gabinete. Simplemente hubo un grupo reducido, se presentará al gabinete el jueves. Pero llegarán a la decisión del gabinete. Pues, ¿de dónde se continúa a partir de aquí? ¿Y qué cree que debemos hacer a partir de aquí? Y quiero señalar una lista enorme de líderes judíos que se han sumado a la firma de esta propuesta. ¿Qué crees, Dina, que debemos hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos que debemos hacer a partir de aquí en Israel? Yo creo que sobrecargar todas nuestras esperanzas y nuestras expectativas, nuestros dolores sobre la espalda ya sobrecargada de la Suprema Corte de Justicia, perdón, no es algo que no es real, es imposible hacer y no va a resolver todas nuestras dificultades y nuestras enfermedades. Israel se encuentra en una situación de crisis profunda. Es algo que estamos en procesos que duran ya muchos años, que ha llevado a su pico, a su punto máximo en los últimos años. Y es como si nosotros comparamos al cuerpo de una persona que llega a cierta edad, que su situación médica se ve afectada, sus huesos están afectados y estamos justo junto a una crisis y estamos ante ese punto y no cabe duda.
ante cierta medida de revuelta jurídica, sin duda, y que pueda la Suprema Corte de Justicia frenarlo. Pero estamos sin duda ante una situación realmente al extremo mismo del tratamiento profundo que requiere el Estado de Israel a lo largo de todos los frentes, y no hay otra, puede hacerlo tanto en el sector comercial, a nivel del gremio de trabajadores, ya sean los líderes de la high-tech israelí, de la alta tecnología, quienes están al frente de las universidades, todo aquel que pueda declararlo y comprender, pues, quién tiene un vínculo familiar, quién esté relacionado, todo ese cuerpo de estatal no puede utilizar expresiones extremas, porque yo estoy aquí, tengo esperanzas y tengo aquí educo a mis hijos y tengo esperanza y demás, pero debemos decir que Israel se encuentra en una situación de enfermedad profunda. Por lo tanto, creo que tiene que haber cierta acción profunda, cierta presión e influir en lo posible a través de todo tipo de movimientos de protesta para generar una presión de oposición para que tenga una presencia importante y lograr hacia cierto cambio. Debemos actuar simplemente si podemos señalarlo, que en este mismo momento la gente sale a las calles y pues están bloqueando la carretera de Ayalón porque ven que el gobierno va a volver a enviar a los soldados en esta guerra que no tiene ningún sentido y que se ha dejado llevar. Y realmente esto cuesta en vidas humanas. Y no hay que sacrificar a estos soldados. Debemos comprender la gravedad de este momento, en qué medida alcanza, y todo aquel que pueda actuar e influir, quien pueda influir sobre gente, que pueda influir en otras personas, a actuar en Israel. Yo creo que sin duda, es un momento de la orden ha llegado, que no llegamos a un punto que no se pueda dar marcha atrás. Por lo tanto, que venga otro gobierno. El tiempo de corrección, hay tantas cosas que se han visto deformadas, desmembradas y que se han visto afectadas a lo largo de los años, y sin duda el camino, la corrección será largo y difícil, pero que haya una esperanza para volver a recuperar. Pero la vía es simplemente unificar a quienes se encuentran. Si no tenemos con este gobierno, no tendremos Tcumá, renacimiento, sino que simplemente estaremos ante una situación que con estos políticos no podremos sobrevivir. Tiene que dar cierto elemento a lo que tiene que ver con la esperanza, porque yo, dice Dina, realmente los maté. La situación, dice Dan, es muy difícil. La gente comprende que la situación no es sin esperanza. Yo creo que la raíz del tema, y la gente debe comprender cuál es la esperanza, la fuente de esa esperanza. No es la cuestión de quién sea el juez. Estamos hablando de los valores en términos históricos. El pueblo judío durante 2000 años hemos estado en el exilio y que hicimos establecer un proyecto enorme, extraordinario, que los judíos que viven aquí en Israel, ¿quién iba a creer que tuviera éxito al crear algo tan extraordinario? Estamos hablando durante generaciones, 3, 4 generaciones de judíos, nuestros padres, los padres de nuestros padres, nosotros también, ese cambio del pueblo judío que hemos logrado crear algo tan extraordinario. Y sin duda me dirijo a los israelíes, a los judíos en general, para hacer todo lo posible para interrumpirlo, para frenarlo. Todavía no sabemos cuál es el paso que lo interrumpirá, que no lleguemos al día que no se haga algo. Y yo lo hago mucho en distintas entrevistas, artículos, conversando con gente, pero cada cual a su manera, cada cual puede pensar qué voy a hacer hoy, porque creo que con todo, la mayor parte del público no quiere este camino. El público en su mayoría sí quiere cambiar este gobierno. No todos están de acuerdo con este proyecto y no comprende la profundidad del asunto, la misión de cada uno de nosotros. Yo creo que sí hay una probabilidad, hay una posibilidad de que logremos llevar a este vehículo al camino real, que logremos sacarlo de ese
caminito oscuro en el que nos encontramos. Yo quisiera agregar que sin duda de las 4 generaciones que hemos construido esta empresa, cuando estamos hablando de ambos lados del océano, como quien se encuentra hoy en día aquí, quiero decir que nosotros nos debemos pues salvar al Estado de Israel, sino quiero repetir que lo que sucede hoy en día en Israel también influye en nosotros aquí y por lo tanto es una motivación doble y nosotros debemos ser parte de esto para que la otra parte ya se ha enrolado desde hace varios años cuando estamos hablando de el lado conservador judío, los judíos liberales sionistas deben involucrarse, enrolarse, que están en plena fuerza, porque estamos hablando de una guerra entre 2 ideologías y no de una guerra política. Quiero agradecer a Dina, Dana, a Janet y a Mijal. Hemos recibido también muchos elogios y a Tali que se ha sumado, también a David y Neri y todo aquel que se ha sumado, que firmen la propuesta, la petición que hemos compartido ahora. Nos sumamos pues a las manifestaciones el próximo fin de semana, a menos que esta guerra sucede algo y esta guerra termina. Queremos hacer escuchar esta voz, el hecho que, como Dan ha dicho, la pregunta es no cómo terminar esta guerra, sino por qué tiene lugar esta guerra. Hasta aquí, por el momento, estaremos en contacto y les vamos a informar. Muchas gracias, Dan, a todos ustedes. Gracias a todos y hasta pronto.